Doctor, qué recio para poder hablar de Roque Dalton usted. ¿Qué le pareció estar aquí en el proyecto Chachalaca? Pues interesante. Es primera vez que estoy en una entrevista de este De este tipo. tipo, ok. Un poco amplia, bastante jovial. Y en estos tiempos, pues es difícil hablar de estos temas de compromiso porque hay muchos distractores, ¿no? Y se habla de muchas cosas. Pero el tema de literatura y de la cultura yo lo veo como algo, como que no es muy común mantener un trabajo que sea así sostenido. Porque ya llevan ¿cuántos programas? Este sería el 138. 138 programas con temas culturales y que le dan espacio a la literatura. Ya es un mérito. Así que los felicito y para mí es una experiencia. Y me gustaría más adelante pues que tengamos otro tema aquí que podamos Excelente. trabajar. Muy bien, doctor. Mire, nosotros hacemos una pregunta disruptiva que el objetivo es tomarlo por sorpresa. Ujú. La pregunta es, bueno, son dos preguntas que van ligadas una de la otra. Tiene que elegir un periodo de la vida de Roque Dalton y usted viaja en el tiempo y le pregunta algo. ¿Qué época y qué le pregunta? Vaya, llegaría yo a Cuba. A Es Cuba. más, yo hice un viaje a Cuba hace 10 años y andaba recorriendo los lugares por donde andaba Roque Dalton. Roque Dalton, ¿no? Entonces sería 1969, 1960 y... 1970, digamos, 70, ok. ¿verdad? Llegaría a ese momento, ¿ah? Y le preguntaría sobre su producción novelística y si regresaría a El Salvador, pero a publicar sus novelas, ¿no? Me enfocaría más que todo por esa Por el parte, tema de la, por el de la tema novela. de la novela, de la literatura, ¿verdad? Porque es como lo más atractivo que se estaba gestando, digamos, en ese momento. Era la migración que él estaba haciendo Sí, hacia la novela. o sea, ese es el paso, eso es lo que falta. O sea, sí se logró con Pobrecito Petaquera yo, ¿verdad? Pero es lo que él más estaba proyectando, Ok. ¿verdad? Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias. Sí. Este episodio es muy interesante. Abordamos a Roque Dalton desde diferentes enfoques, desde su obra, desde su experiencia y también sobre la vigencia actual que tiene. Así que, bueno, esperamos que disfruten este episodio. Comenzamos. En los días previos al asesinato de Roque Dalton, El Salvador era un país cubierto por la zozobra de que el conflicto estallara en cualquier momento. La desconfianza y la fragmentación social eran el pan de cada día. Un país donde ser poeta y revolucionario era caminar en el filo de la navaja. El ERP, organización a la que Roque Dalton se había incorporado con la convicción de quien afirma que es bello ser comunista aunque cause muchos dolores de cabeza, se deslizaba por una pendiente cada vez más cerrada, más dogmática, más incapaz de convivir con el pensamiento crítico que él caracterizaba con tanta irreverencia y humor. Fue precisamente ahí donde la inteligencia debía encontrarse con la estrategia que la palabra fue silenciada por el plomo. La paranoia, la falta de garantías y las tensiones internas transformaron al poeta en un sospechoso, al camarada en traidor y al revolucionario en el objetivo. Como diría Eduardo Galeano, con dolorosa certeza, de al lado tenía que venir la bala, la única capaz de encontrarlo. Las noticias de su muerte no llegaron como un grito, sino como un susurro helado en los pasillos oscuros, como un rumor que nadie podía confirmar del todo, pero que todos temían escuchar. Interrumpimos brevemente nuestra transmisión para compartir una noticia no confirmada que se está compartiendo en círculos políticos e intelectuales de Centroamérica. Fuentes extraoficiales mencionan al poeta salvadoreño Roque Dalton García, cuya ubicación se desconoce desde hace varios días. Algunos reportes sin confirmar sugieren que habría sido víctima de un hecho trágico, posiblemente vinculado a disputas internas dentro de su organización política. Repetimos, esta información carece por el momento de confirmación oficial. En los meses siguientes, los comunicados fueron contradictorios, casi burlándose de la verdad. Las acusaciones llegaron confusas y teñidas de justificaciones imposibles. La verdad oficial de sus verdugos completamente manipulada, la ejecución no tuvo cuerpo y de cómplice el silencio. La incertidumbre continúa, como una negra sábana impidiendo tener claridad sobre la noticia que llegó hasta nosotros por medio del comunicado que hiciera Casa de las Américas a través de Radio Habana el pasado septiembre. Aún no existe claridad sobre la muerte de Roque Dalton.
autor de libros icónicos como La ventana en el rostro, Taberna y otros lugares y El turno del ofendido. Actualmente llegan a la baraja numerosas teorías, entre ellas que el poeta pudo haber sido ejecutado por sus propios compañeros bajo la acusación de traición. Hasta el momento, no hay cuerpo, no hay tumba, solo silencio. Desde acá, esperamos que el tiempo pueda lanzar luces sobre este caso lleno de sombras. Pero mientras los asesinos buscaban justificar el crimen con palabras de guerra, en todo el continente comenzaron a alzarse voces, poetas, lectores, amigos, artistas, gente que no necesitaba de ningún perito legal para saber lo que se había perdido, a uno de los más brillantes exponentes de la palabra como acto de libertad. Últimos reportes confirmados desde San Salvador. El caso Dalton sacude a los círculos literarios y políticos de América Latina. Escritores, artistas y defensores de los derechos humanos mencionan al poeta Roque Dalton. Exigen una investigación independiente. El paradero de sus restos permanece desconocido. Porque sí, mataron al hombre, pero no a la voz. Roque Dalton sigue hablándonos desde sus libros, desde su reverencia, desde su ternura convertida en arma. Su obra no solo es memoria, es una brújula que apunta hacia la dignidad, la crítica y la belleza rebelde. En un país que aún hoy en día se sigue mendigando la justicia, los poemas de Roque Dalton son un recordatorio de que hay que ver a la verdad sin miedo. Quizás esto, habría que decirlo, es lo que hace que Roque Dalton todavía sigue siendo parte de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra historia. Esto hace que su palabra siga viva, no solo como un testimonio, sino como una resistencia cultural de un pueblo que aún sigue escribiendo su historia. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, este es el episodio 138, Roque Dalton, el legado de una palabra como trinchera. Nos acompaña el doctor Carlos Roberto Paz Manzano. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Pues estamos muy bien aquí en la universidad y gracias al programa por invitarme. Ok, ¿cómo ha sentido este clima aquí en El Salvador, loco? En la mañana está frío y en la noche... Se siente caluroso en la noche, cuesta dormirse. Y de repente está fresquito, pero por lo general he sentido calor. Sí, este cambio climático nos está llevando increíble. Bueno, mire, nosotros aquí tenemos una pregunta para poder conocerlo a usted. ¿Y quién es Carlos Roberto Paz Manzano? Soy profesor de la Universidad de El Salvador y actualmente estoy de jefe y docente del Departamento de Letras, Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES. Y también he escrito varios libros de narrativa, de poesía, una investigación de carácter académico que se titula La teoría literaria de Roque Dalton. Y en estos días estoy por presentar una novela que sería mi tercer libro de narrativa. La novela se titula Keikin, así que estamos aprovechando para conocer ese libro. Sí. Tire la publicidad, bienvenida. Sí. Bueno, y coménteme, ¿cómo fue que llegó a este tema de Roque Dalton? ¿Cómo fue que coincidió con el tema? Pues cuando estábamos estudiando, yo soy de la generación de la guerra, el segundo periodo, o sea, a partir de 1984-85, que era estudiante y como estudiaba pues la licenciatura en letras, entonces estábamos muy ambientados con el tema de la literatura, los estudios de lengua, literatura, movimientos literarios. Y en ese contexto creamos dos grupos literarios, el Círculo Literario Patria Exacta y el Taller Literario Xibalbá. Primero fue Xibalbá, después coexistieron ambos grupos, pero yo pasé al Círculo Literario Patria Exacta, pero sí estuve compartiendo con los amigos de Xibalbá, que es un poco más conocido porque se mantuvieron más activos los compañeros. Entonces, en ese contexto, pues leíamos bastante a Roque Dalton. Diríamos que la influencia pues del ambiente universitario, se escuchaba mucho a Roque Dalton, aunque era un tema clandestino en aquel entonces, pero dentro de la universidad se hablaba mucho. Pero salíamos de la universidad, entonces tomábamos precauciones, ¿no? Claro. En aquel contexto. Entonces estábamos muy familiarizados con Roque Dalton porque habían otros escritores que estaban participando en el conflicto, como Miguel Hueso Misco, Alfonso Hernández, que eran como nuestros hermanos mayores. Y de alguna manera pues estábamos al tanto de lo que ellos estaban produciendo. Y nosotros, en alguna medida, pues dábamos a conocer poemas de ellos aquí dentro de la universidad.
O sea, había un contacto cultural con poetas que estaban en las montañas y nosotros que éramos estudiantes que estábamos en la universidad. En ese sentido, había mucho entusiasmo. Pero yo a Roque Dalton sí ya me enteré de él en el bachillerato por mis hermanos mayores, ¿no? Que lo leía y ahí tuve yo, digamos, los primeros contactos que costaba entender la poesía de él, ¿no? La poesía de Roque Dalton es bastante complicada, ¿no? Pero ya estando en la universidad, ya lo estudiamos. Pero hay que observar que los libros de él salieron primero en el extranjero. Y Después empezaron a llegar sí, así como a cuentagota. allá por 1988, UCA Editores fue quien empezó a publicar. Y de ahí conseguíamos libros en el extranjero, ¿verdad? Que nos llegaban de alguna manera. Y ahí fuimos compartiendo pues la literatura de Roque Dalton, que era un tema obligatorio en el ambiente literario. Ok, mira qué interesante. Y actualmente, ¿cuál es su relación con el tema de Roque Dalton? Bien, como aquí siempre estamos trabajando en el contexto de la literatura latinoamericana, la literatura salvadoreña, el tema de Roque siempre sale a colación, ¿no? Pero en mi caso, como yo hice una investigación, un estudio amplio sobre la poesía de Roque Dalton, que fue mi tesis doctoral, entonces estoy, digamos, bastante familiarizado, ¿verdad?, con la obra y damos a conocer los resultados, digamos, los hallazgos que presenta el trabajo. A este momento, pues ya es necesario hacer una actualización, porque esta investigación salió a la luz pública en 2009 y después vienen otros libros más, porque tenemos Las brújulas de Roque Dalton de Luis Melgar Brizuela, que era una investigación anterior, pero primero salió publicada la mía. Después viene la de el doctor Melgar Brizuela. Después viene otra de Luis Alvarenga. Y la última es la de James Ifland de la Universidad de Boston, que es la más voluminosa. Son 2 tomos y cada libro anda en promedio 900 páginas. Es un libro vigente, reciente, y que está aquí a la venta en la librería universitaria. Barato para lo que tiene. Estamos hablando de más de barato no es. $12. Ok. ¿No? $12. A veces vemos libros de 100 páginas que vale eso. Sí, correcto. Pero cada libro tiene 900 o 1000 páginas a $12. Digamos que en ese sentido está barato. Sí, increíble, definitivamente. Por la extensión, ¿verdad? Sí. La lucha de los contrarios, pero a Otto, in memoriam. Las dificultades no se remontan ayudándonos con una garrocha. Las dificultades se rompen con el pecho abierto. Ellas también son como el aire de la mañana que puede congelarte los pulmones, pero ¿acaso la tierra, el fuego, el agua te sirven para respirar? Y bueno, ahora creo que es importante conocer desde su punto de vista quién fue Roque Dalton. Roque Dalton fue un excelente estudiante en su adolescencia. O sea, él se le conoce por ser bastante disciplinado. Fue un estudiante del externado de San José, que siempre ha sido una institución educativa de prestigio académico, pero más en aquel momento, ¿verdad? Era como más exclusivo. Era una institución académica para jóvenes de élite en aquel momento. Fue muy sobresaliente y luego viene él a la universidad, pero tuvo un año en Chile, todavía prácticamente en la adolescencia de 18 años. Entonces Roque Dalton fue universitario, estudió Derecho, pero lo conocemos como poeta y como un revolucionario. Entonces Roque Dalton como poeta es, hasta el momento, incluso en los tiempos actuales, es el poeta más representativo que tiene El Salvador, aunque lo vamos a ubicar en su contexto, ¿verdad? En un contexto político donde existían pues estructuras de poder dominadas por los gobiernos militares en el país. Sí, O sea es este periodo de Latinoamérica sumergida en dictaduras militares del siglo pasado. Me parece Así que es. comienzan ahí como después de la Segunda Guerra Mundial, creo. Bueno, Maximiliano llega Sí. en 1931, me Ujú. parece. Y pues creo que fue el primero que aparece en Latinoamérica con este sentido. Después llegan otros en Sudamérica y pues como que se hace moda esto. Sí, estamos hablando, vaya, en el caso nuestro, de 1932 hasta 1979.
Y Roque Dalton muere en 1975. O sea, está en ese contexto. Entonces, Roque Dalton es un poeta revolucionario, reconocido en el ámbito latinoamericano, que tiene un prestigio en ese contexto de intelectualidad latinoamericana que giraba en, digamos, los años 70 en torno a Casa de las Américas, Cuba, y parte de los 60, ¿verdad? En el caso de Cuba, que es un país pues que ha impulsado la literatura latinoamericana, pero más en ese periodo, los 60 como hasta el 72, ¿verdad? Que los escritores latinoamericanos pasaban por Cuba. Sí, incluso escritores como Mario Vargas Llosa, premio Nobel, recién fallecido, pasó por Casa de las Américas. Y ahí tuvo diferencias ideológicas, diferencias políticas él y después sale. Pero ahí se da a conocer Mario Vargas Llosa. Entonces Roque Dalton es un poeta, hay que decirlo, de vanguardia, pero también revolucionaria. Son dos cosas que están fusionadas, Sí. Poesía y su visión revolucionaria. Sí, y es algo que vamos a explorar en la literatura un poco más adelante, este vínculo profundo que lleva a tener con el marxismo. Pero me gustaría regresar un poco más en el tiempo y preguntarle a usted qué circunstancias o qué elementos de su vida cree que lo llevaron a perfilarse como esta persona artística, sensible a las realidades latinoamericanas y pues al arte como tal. Sí, cuando Roque Dalton viene a la universidad, pero estuvo en Chile primero, entonces allí él entra en contacto con un artista mexicano, con Diego Rivera. Diego Rivera, sí. ¿Sí? Y allí tuvo una conversación, un cuestionamiento que le hace Diego Rivera acerca del marxismo. Sí. Y Roque Dalton reacciona, prácticamente le dice que era un ignorante porque no lo había leído. Es correcto. Entonces a partir de ese momento Roque Dalton reacciona, regresa a El Salvador, solo estuvo un año en Chile, regresa a El Salvador, ingresa a la universidad y allí comienza una motivación intelectual. Ahora, él ya tenía experiencia en la poesía, pero eso le da una motivación a él para estudiar marxismo. Entonces, Roque Dalton, como era acucioso, pues ya traía esa motivación por la poesía, ¿verdad? Fue uno de los fundadores del Círculo Literario Universitario en 1956 y es el poeta más representativo, es, digamos, el cabecilla, pues el líder, Ajá. el que más se da a conocer, que entra en contacto con Pedro Geoffroy Rivas, ¿verdad? También estaba Osvaldo Escobar Velado, pero dice Geoffroy Rivas, ¿verdad? En sus testimonios que el que fue más cercano a él fue Roque Dalton, que después entra en un proceso como de descontento a Roque Dalton con Geoffroy Rivas por cuestiones ideológicas. Porque Pedro Geoffroy Rivas había estado en México, pero él regresa a El Salvador en esos años. Y él tiene un cambio ideológico, o sea, en cuanto al tema del compromiso, ¿verdad? Porque él era conocido como un poeta comunista y él cuenta que no tenía trabajo, que aquí lo marginaban. Entonces, según algunos textos, como lo que escribe Luis Alvarenga, hace referencia a esta situación, donde plantea que Pedro Geoffroy, pues en un programa de televisión hizo algunas declaraciones. Entonces, estos poetas comprometidos empiezan a entrar como en una acción de rechazo hacia esa postura, porque ellos son jóvenes, son entusiastas, impulsivos y mantienen el tema del compromiso, pero de una manera muy seria. A tal punto, pues, que Roque Dalton llega a un proceso de radicalización, ¿verdad? En cuanto al compromiso político del escritor. Entonces, todo ese contexto influye, pero hay que reconocer que Roque Dalton era prácticamente el más agresivo, ¿verdad? Claro. Hay un poema que se llama Canto a nuestra posición, ¿verdad? Donde en uno de los poemas que no aparece en sus libros específicos, sino que es un poema suelto, pero que aparece en la antología, pero no está, por ejemplo, en La ventana en el rostro. Entiendo yo que ahí es donde le correspondía que se publicara. Aparecen las antologías cuando se recogen los poemas sueltos. Y allí, en ese poema, se nota una postura de reclamo radical, de rechazo, pues, a los poetas mayores que rechazaban el compromiso político. Entonces, los jóvenes, cuando hablamos de generación comprometida, que se unen dos de los que habían aparecido en 1950,
¿verdad? Que es Álvaro Menéndez Leal y eh, López Vallecillo, Ok. ¿verdad? Ítalo López Vallecillo, que después se incorporan al Círculo Literario Universitario y eso les da pues una cohesión, porque Ítalo es como el teórico de la generación, el que teoriza acerca del compromiso. Y Álvaro, que fue influyente en Roque Dalton, ¿no? Eran muy amigos. Entonces, todo este contexto político motiva a Roque Dalton, pero él sale del país, ¿verdad? Sale exiliado, me parece. Sale Sí. exiliado y tiene la experiencia de haber estado también en cautiverio. Entonces, todo eso se va constituyendo en motivación para la escritura. Sí, definitivamente pasó por muchas cosas antes de irse al extranjero. Y bueno, sobre esta, porque decían que él era como irónico, él era, digamos que ¿cómo sería la palabra? Quizás hasta un poco bellaco, tenía un humor interesante, irreverente incluso. ¿Cómo esto lo transmite a su poesía? Bien, el tema del humor en la obra de Roque Dalton ya aparece en una etapa de madurez, pero como, pues si él murió prácticamente de 40 años, estaba por cumplir los 40 años. Entonces, la edad de 30 años ya sería la madurez en él, Ok, ¿verdad? sí. Porque todo iba avanzando pues muy rápido y él estaba compenetrado pues en ese quehacer poético intelectual. Entonces el humor lo observamos ya en una forma bien establecida en Taberna y otros lugares. Pero antes tenemos La ventana en el rostro, El turno del ofendido, Los testimonios, y otros que no aparecieron publicados como El mar, ¿verdad? Entonces, en estos libros no destaca ese tema, sino que es más que todo a partir de Taberna y otros lugares. Y luego vamos a ver este tema del humor en su último libro póstumo, en los poemas clandestinos, donde observamos en la parte del humor. Entonces, el humor, sabemos que su principio básico pues es provocar una reacción, que es la risa, y eso se ve en sentido político, o sea, reírse del poderoso. Entonces lo utiliza como un arma, Un arma, ¿verdad? correcto. Para combatir la ideología del régimen del momento. El humor también lo observamos en su novela, Pobrecito poeta que era yo. Es una novela vanguardista, o sea, no es una novela tradicional. Y vemos que hay capítulos en estilo directo, es decir, sobre la base de conversaciones. Y ahí observamos esta estrategia que Roque Dalton utiliza, utilizar el humor para hacer críticas al sistema, pero al mismo tiempo para proponer. Y ahí estamos en un contexto de lucha política, de cambio. Se propone la lucha política, se propone la revolución. Es un tema crucial en la literatura de Roque Dalton. Qué interesante eso, fíjese. Y creo que de alguna manera él podía ver que a través de la sátira, que ya históricamente la sátira se ha utilizado en el pasado como para poder mandar ciertos mensajes a la población, alertas a la población, o mensajes directos incluso sobre la violencia del poder sobre el pueblo, ¿verdad? Entonces creo que me parece bien interesante esto. Que hoy en día de alguna u otra manera se utiliza con el meme, por ejemplo. Trágico, pero... Sí. Después de la bomba atómica, polvo serán más. ¿Polvo enamorado? Bueno, hablemos un poco de las influencias de Roque Dalton. Dentro de lo que puedo encontrar, se menciona mucho a César Vallejo. ¿Qué me puede decir de esa influencia? Las influencias de Roque Dalton, primero, son influencias nacionales, porque está Salarrué, donde él reconoce pues la importancia de la literatura de Salarrué y de el estilo de Salarrué, donde reivindica a los campesinos indígenas. Y eso es influyente en Roque Dalton. Incluso le dedica un poema, ¿verdad?, a Salarrué, con lenguaje coloquial. Entonces es una de las influencias. También tenemos a Pedro Geoffroy Rivas como un poeta influyente en él, pero él después lo niega, lo rechaza. Pero sucede que estos poetas, Pedro Geoffroy era el poeta mayor, ¿no? Y el mismo Roque Dalton dice que fue el primero en aplaudir sus poemas, el culpable de que sus poemas llegaran a los periódicos. Eso lo dice en su poesía.
pero debido pues al cambio... A ese desencanto que tiene con Así, respecto a a la ese ideología. desencanto Sí, correcto. por el aspecto ideológico en función del compromiso y el tema de la revolución, donde Pedro Geoffroy Rivas prácticamente rechaza de que él mantiene esa postura política a favor del comunismo y de la revolución. Pero él así era conocido. Él había estado bastante tiempo en México y regresa por esos años cuando aparece el Círculo Literario Universitario. Entonces, debido a ese desencantamiento ideológico, Roque Dalton rechaza la influencia de Pedro Geoffroy, pero es influyente, hay muchas coincidencias. Por ejemplo, el tema indigenista que observamos en Pedro Geoffroy Rivas está en la poesía de Roque Dalton. Ambos estuvieron en México y eso influye, por ejemplo, en los testimonios que fue escrito en México. Bien, por otro lado, el tema en cuanto a estilo, el verso libre, ¿va? Que también lo impulsa Pedro Geoffroy Rivas, aunque también escribía con métrica, e incluso Roque Dalton escribía también con métrica, aunque eran vanguardistas, conocidos ambos como vanguardistas. Entonces hay una influencia, pero él La lo rechaza niega, en algún la momento, rechaza. sí. El punto está en que Pedro Geoffroy Rivas se mantiene en la conciencia de Roque Dalton a tal punto que debido a un verso de él, así se llama su novela, Pobrecito poeta que era yo, Ok. ¿verdad? Entonces realmente sí tuvo influencia local. Sí. Él dice que no tuvo influencia de Pablo Neruda por la cuestión de que mucho se enfocaba pues, al sentimiento amoroso. Pero sí tuvo, digamos que comunicación con él. Sí, Sí, sí. yo creo que a ese nivel no, pero Pablo Neruda era un poeta influyente en ese momento. Él dice que superó eso. Sí, observamos esa influencia en La ventana en el rostro, en su poesía inicial, pero él después como que subestima esa influencia. Sin embargo, está presente, ¿verdad? Es el fluir de las emociones, de los sentimientos. Luego tenemos el tema de César Vallejo. Y Roque Dalton escribe un ensayo que así se llama, César Vallejo, donde él dice pues que quisiera ser el nieto de César Vallejo. Entonces, César Vallejo, ¿verdad? Con Trilce, que es un libro clave que apareció hacia 1922, entra a la vanguardia con Vicente Huidobro también, ¿verdad? Vicente Huidobro tiene un manifiesto que se llama Non Serviam, que en latín significa no te serviré, en relación con la naturaleza, como quien dice rechazando la naturaleza, Okay. En otras palabras rechazando el romanticismo, Ajá. ¿verdad? Entonces había que crear un nuevo tipo de poesía más abstracta, como crear nuevos mundos sin tener esa influencia romántica, que eso no es posible, Claro. pero esa era una propuesta de aquella época. Sí, de aquel, cuando aparece la vanguardia. Sí, por supuesto. Entonces, por eso es que hay una línea de la vanguardia que es abstracta, ¿verdad? Y eso también alimentado por el surrealismo. Ya en los años 30, 40, el surrealismo es el istmo de vanguardia que es de los últimos en tener vigencia, pero al final fue el más importante. Entonces, vemos influencia latinoamericana, pero en el caso de César Vallejo es una influencia de carácter humanista, es así como una cuestión espiritual para Roque Dalton, ¿no? Porque ve en César Vallejo al poeta maltratado por el sistema capitalista, que sufrió hambre en París y que mantuvo una visión de compromiso en su vida como escritor. Y eso lo valora bastante Roque Dalton. Entonces, ese tema de compromiso, el tema de la sensibilidad, la búsqueda de el bien social que plantea César Vallejo impacta en Roque Dalton. Ahora, la propuesta, digamos, antigramatical, el verso libre, todas estas innovaciones son generacionales. No solo es un caso de César Vallejo, él es uno de los innovadores. Y César Vallejo viene del escribiendo como modernista, ¿va? Después entra en la línea vanguardista. Entonces Roque Dalton recibe influencias de la vanguardia latinoamericana y ahí está César Vallejo. Pero lo que más impacta es esa visión de compromiso y el humanismo de César Vallejo. Okay. ¿Verdad? Entonces, luego él reconoce que tiene influencia de 3 poetas franceses. Entonces, vemos que esta influencia de Jacques Prévert, por ejemplo, ¿verdad? De Michaud, Saint John Perse, ¿verdad? Que son los 3 que él menciona,
es importante, ¿va? Por el uso de las metáforas, de la imaginación, ¿verdad? Pero Jacques Prévert es, creo, en mi opinión, el más importante, porque él es más sincero, golpea más pues, desde el punto de vista social, ¿verdad? Y Roque Dalton los menciona. Entonces, vemos que hay una influencia generacional, la influencia francesa, y después tenemos la influencia de escritores latinoamericanos que se congregaban en Casa de las Américas. En La Habana, Cuba, sí. Ajá, en La Habana, Cuba, y ahí él menciona a Roberto Fernández Retamar. O sea, este grupo de escritores son influyentes porque coinciden en cuanto al estilo y también desde el punto de vista del compromiso. Ahí menciona Roque Dalton a Ernesto Cardenal, ¿verdad? A varios de estos poetas que son relevantes, ¿verdad? Entonces, su experiencia en Cuba, estamos hablando de unos 8 años, ¿verdad? Roque Dalton estuvo permanentemente como 6 años, pero luego se va para Praga, o sea, está un par de años, se va para Praga y después regresa. Entonces, su experiencia en Cuba son unos 8 años, 7, 8 años, correcto. ¿verdad? Entonces, eso fue muy influyente en Roque Dalton porque estaba experimentando cómo es la revolución por lo que él luchaba aquí en su país. Por eso él escribió aquel poema cortito, 2 patrias tengo yo, Cuba y la mía. La mía, ¿verdad? correcto. Entonces eso es bien importante. Muy bien. Ahora, aquí hay algo que no solo sucede con Roque Dalton, sino que a lo largo de la historia, muchos artistas o muchas personas, muchos personajes de la historia se encuentran con el marxismo y de alguna u otra manera se radicalizan. ¿Qué sucede con Roque Dalton y el marxismo? ¿Qué es lo que sucede? Roque Dalton era un estudioso, pero lo que sucede es que cuando él ingresa al Partido Comunista, él tenía unos 23 años, 22, 23 años por ahí, porque él declara que fue católico, dice, hasta los 23 años en una de las entrevistas. Entonces, al entrar al Partido Comunista empiezan, digamos, las tertulias o con este tema del marxismo. Pero luego, ¿verdad? La experiencia que él tiene en México, la que tiene en Cuba, la que tiene en Praga, en aquel momento Checoslovaquia, Sí. ¿verdad? Son muy influyentes porque él allí está debatiendo y está estudiando marxismo. Sí, y ahí encuentra como estas dos visiones del marxismo como tal aplicado a un modelo de gobierno, el de la Unión Soviética y el que se vivió en Cuba, ¿no? Ahí encuentra como ese contraste. Sí, pero él dice que como él está viviendo la experiencia de los países socialistas, en el caso europeo, Europa Oriental, ¿verdad? En aquel entonces, y el caso de Cuba, pero él dice que es Cuba donde se da la auténtica revolución, ¿verdad? Y yo creo que tenía razón, ¿va? Porque sigue siendo un país socialista. Hasta la fecha, sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, eso es bastante relevante y se pueden hacer muchas críticas, ¿va? Pero sí hay que reconocer que es una resistencia digna la que ha hecho Cuba. Por supuesto. Escrito en una servilleta. Alzo mi copa, camaradas, y ante todo pido que me perdonéis por atravesar sin permiso y sin compostura las puertas de la emoción. Nuestro hermano de tan lejano país, nuestra hija de las entrañas, niña de nuestros ojos, fundan su noble casa sobre una firme piedra. Hijos del pueblo, comunistas los dos, han escuchado la fulminante voz del corazón. La alegría es también revolucionaria, camaradas, como el trabajo y la paz. Boda de flores rojas, hurra por ellos. Mucho amor, uno al otro, siempre fieles y mutuamente hermosos, sea esto dicho. Y es que a partir de ahora cada uno es un camarada multiplicado por 2. Esto es como si dijéramos el lado práctico del romance. Comamos y bebamos, camaradas. Y ahora vamos a hablar un poco de estas temporadas de Roque Dalton. Vamos a hablar de esta primera, que sería de 1957 a 1964. Estos primeros pasos que da. ¿Qué revelan estas primeras obras como Mía junto a los pájaros y La ventana en el rostro sobre sus inicios poéticos y su interacción con el despertar social? Observamos un entusiasmo por lo social. Ya está ahí presente el tema del compromiso, pero se plantea pues el tema del compromiso haciendo una crítica social y tomando posición. Pero Roque Dalton está en sus primeros años, porque La ventana en el rostro aparece en 1961, él ronda como los 25 años,
y es su poesía de juventud. Entonces, Mía junto a los pájaros no aparece publicado, digamos, en su historial como un libro, digamos, desde el punto de vista editorial, ¿va? Representativo. Entonces se entiende, ¿verdad?, que él retomó parte de esa poesía y lo incluyó en La ventana en el rostro. Y hay poemas que quedaron fuera, que aparecen después en sus obras completas, como quien dice, los poemas sueltos. Pero son muy similares, ¿verdad?, esos poemas que quedaron sueltos y los de La ventana en el rostro. Entonces, es una poesía donde se refleja el tema del compromiso, el tema indígena, está presente ya en La ventana en el rostro, el tema político, la postura del poeta, por qué luchamos, ¿verdad? Pero esa es una postura ideológica que reúne, digamos, unos 6 años de producción literaria, poética. Ahora, en ese primer momento, sí hay entusiasmo y compromiso, visión de compromiso. Pero luego vamos a ver que cuando Roque Dalton se incorpora al Partido Comunista, ahí por los 23 años, ya tenemos una primera experiencia. Ya el nivel de compromiso ya no solamente es teórico, ya no solamente es solidario, sino que ya es acción, militancia, es militancia política. Y eso lo compromete, pues genera exigencia y le da también cierta apertura, pues, en otros espacios, ¿no? Entonces, esa primera etapa sí se refleja el tema del compromiso, pero todavía falta vivencia, ¿verdad? Cuando nosotros observamos el turno del ofendido, pero antes él había escrito El mar, que es un poemario pequeño, pero que no salió publicado de manera independiente. Hasta la fecha no ha salido, aparece en antologías, ¿verdad? El mar, Los pequeños infiernos, son poemarios cortos. El mar, y hubo una publicación en Cuba, pero el asunto es que no vemos digamos, desde el punto de vista editorial, un libro así autónomo. Yo creo que salió en una revista, ¿verdad? Pero así como libro, aquí en El Salvador no lo conocemos, sino que solamente en las antologías. En El turno del ofendido, el título ya nos dice algo. Sí, Roque Dalton ya había tenido una experiencia de cautiverio, ¿verdad?, donde él es capturado por sus actividades políticas estudiantiles, ¿no? Pero ya tiene esa experiencia del cautiverio. Ahí comienza el tema de la persecución. Entonces Roque Dalton sale primero para Guatemala y después para México. Pero estamos viendo que la producción es un poco rápida. Estamos hablando de 1963. Entonces ya él publica El turno del ofendido. Entonces ya pasó el umbral. Hay recopilaciones de todo lo que se vivió en la cárcel. Sí, ya empieza él a poner ese tema de la experiencia, la vivencia, las consecuencias de sus acciones políticas, ¿verdad? Y el título nos dice bastante, ¿verdad? El turno del ofendido. Y vemos que Roque Dalton ha dado un paso hacia la vanguardia literaria. En La ventana en el rostro sí tenemos un perfil de vanguardia, pero él está trabajando bastante con métrica. Es el modelo de la silva libre. La silva se caracteriza por combinación de versos impares, pero son versos medidos. Pero no todo el libro es así, pero esa parte es muy representativa. Se logra identificar que está presente. Pero él nunca abandonó la métrica. En otros libros, como El turno del ofendido, siempre va utilizando métrica. Por ejemplo, Alta hora de la noche, que es uno de sus poemas más famosos, está con métrica, son alejandrinos. Y es yo diría que quizás el poema el más famoso, o sea, lo representativo por el tema, cuando sepas que he muerto. Sí. O sea, que eso dice de entrada, Alta hora de la noche, que es un poema eminentemente romántico. Cumple con todas esas características, el ambiente nocturno, el idilio, la cuestión sentimental, es clave, y está en alejandrino. Entonces, esos dos libros están en esa etapa inicial, pero ahí ya vemos el exilio. En El turno del ofendido ya hay una experiencia de cautiverio y el exilio. Lo mismo podríamos decir de los testimonios, porque como la producción ya es un poco rápida, ¿verdad? Entonces tenemos los testimonios y ahí ya observamos un cambio. Ya empieza a utilizar los poemas en prosa, que no se había observado anteriormente.
Entonces tenemos poema en prosa y es el libro típico donde introduce el tema indigenista, ¿verdad? Importante. Y ahí nos aparece uno de los símbolos claves en la poesía de Roque Dalton, que es el tema del brujo. El brujo él lo relaciona con la cultura precolombina. Chamanismo. El chamanismo. Entonces se hace esa crítica al maltrato, a la persecución, porque se le hace el brujo, el rechazo social, pero desde las estructuras ideológicas de poder. Entonces se convierte en un símbolo que no lo trabaja de manera, digamos, muy amplia, pero sí es un punto clave, porque él menciona el tema del brujo en varios momentos, pero ahí es donde aparecen Por primera vez. Por primera vez es el brujo Juan Cunjama, ¿verdad? Aparece allí en los testimonios. Ok. Taberna y otros lugares, 1969. Los antiguos poetas y los nuevos poetas han envejecido mucho en el último año. Es que los crepúsculos son ahora aburridísimos y las catástrofes harina de otro costal. Por las calles que aprendo de memoria, cuerpos innumerables hacen la eterna música de los pasos. Un sonido he aquí que jamás podrá reproducir la poesía. ¿Y todo para qué? Para que su eco polvoso se aglomere en este que fue patio de reyes. No me vengan a hablar del misterio, desvelados, amantes de ancianidad especial a quienes el mundo parece deber pausas. ¿Alguien resolvió el del ombligo? No lo dice por ponerse grosero, ni yo trato de subrayar su gusto dudoso, pero en verdad, ¿alguien resolvió el misterio de un agujero tan simpático? Ruta del origen, mucho más importante que las dobles políticas para sobrevivir, carga de qué energía retenida en su nudo al revés. Ditirambo salivoso del asno, geometría de medio pelo, casi solo el olvido es fuente de perfección, y el sosiego, esa elegía de los peores modales. Vale más una ronda de cerveza, una elevada voz de nostalgia clamando por la brisa del mar, la mención recatada de las tetas de Lucy, algún gesto salvaje que borre cualquier erróneo respeto en nuestro derredor. Hurra, clamamos por una patria de infantes salutadores, un país suntuoso y puro como el vaso de leche donde la colegiala mide su cutis deplorable. Ninguna complicación, profilaxis de la conciencia, deber solo ante nuestra raza inocente. Os digo que está loco, es de confiar. Los astrólogos son unos farsantes, perdón, quería decir eso de los astrónomos. Quedas temporalmente perdonado, santo güey mudo, cálmate. En cualquier forma, los tiempos cambian. Esa es una verdad concreta como el alpiste. Cuando yo era católico antes de 1959, el sexo tenía mucha gracia, pero la manía del espíritu científico me lo echó todo a perder. No todos sus fiascos fueron preciosos accidentes en el venerado gabinete de química, derrotas a mi talento ganadas por el solenoide, embrollos por la función del músculo risorio de Santorini. Por cierto que profetizo fragores de serio esteticismo. Antes del goulash suplicado vendrán muchas palabras sonoras, pámpano, iluminación de la oropéndola, etc. Insisto, no recuerdo un round mejor que luego de los ejercicios espirituales, hembras mejores que las que conseguíamos en la misa de las 11. Nací dentro del socialismo. Si a eso sumamos mis lecturas furtivas de Joyce, mi derecho a decir lo siguiente resplandece. Repites ideas demasiado viejas. La salvación del alma, la heráldica, es de una gran elegancia bostezar. Bueno, eso es otra cosa. El taxi es una gran institución. Solo se diferencia del verano en el sol y otras hierbas. Yo personalmente le tengo mucho respeto, no obstante ligeras diferencias. Buenos padres de familia del mundo, uníos. No tenéis nada que perder, solo las ganas de no hacerlo. Otro invento crucial es el del temperamento. Lo prefiero a las tarjetas de visita porque es noble, como los cubitos de hielo de un club inglés, tanto más placenteros cuando en la calle la tormenta amenaza. Ahora hablamos un poco sobre la madurez literaria y el exilio. Este periodo es 1969-1975. Obras mayores y experimentación. ¿Qué significó Taberna y otros lugares para su reconocimiento internacional y cómo refleja esta obra una etapa de madurez en el exilio? En 1969 es el año de Taberna y otros lugares, ¿no? Y allí gana el premio Casa de las Américas. Y sí es una obra de madurez, pero no significa que los otros libros no pierdan calidad. Sí, claro. Es más, La ventana en el rostro es uno de los mejores libros, o sea, de los libros más leídos de Roque Dalton. Es cierto que ahí él tenía menos experiencia vivencial, pero la temática que trabaja, siempre con visión de compromiso, la estructura de los poemas son excelentes. Por ejemplo, el poema La calle, que después en las obras completas que sacó la DPI,
de los 3 tomos, se dice que Roque Dalton lo había sacado de su libro, pero el libro ya se había dado a conocer, y ese es un buen poema, donde tenemos un personaje que se moviliza por la ciudad, que es una visión romántica, pero que muestra ese desplazamiento y el acercamiento con el pueblo. Interesante, y utilizando un personaje, ¿verdad? Entonces, en el caso de Taberna, ya se dice que es de madurez porque ahí él ya está utilizando el poema en prosa, está utilizando verso libre, introduce algunos poemas también con métrica, pero es menor. Pero lo más, digamos, impactante son los poemas en prosa. Utiliza una técnica también de collage, ¿verdad? En ese libro, en el último poema, Taberna. Y vemos ahí que ya él sintetiza la experiencia del cautiverio, el exilio, y ya tiene la experiencia de haber compartido o vivido la cultura del socialismo. Entonces, como no podemos separar la vida revolucionaria de él con su poesía, entonces en ese sentido es un libro de madurez porque ya aglutina todos esos temas. El caso de Taberna, aparte que también fue el premio. Claro. Tiene una parte que se titula Los extranjeros, que son poemas surrealistas pero utilizando personajes. Entonces ha depurado más la técnica, pero no es una poesía accesible. Pero hay un detalle, este libro es bastante complejo porque tiene cambios de estilo. Vemos un estilo surrealista, un estilo de collage y un estilo coloquial. Combina todas esas características. Luego vamos a ver nosotros que allí por esos años también está o ya está produciendo las historias prohibidas del Pulgarcito. Después viene más adelante un libro rojo para Lenin que fue publicado Póstumo. Póstumo, pero es de ese contexto. También tenemos su novela, El Testimonio, Miguel Mármol, que en esos años, ahí vaya, si Taberna aparece en 1969, en 1970, 71, ya está con... Sí, estos ya son como los últimos 6 Sí, años ajá. y está cargado de Sí, obras literarias. hay una gran actividad literaria Sí, en esos años. Estamos hablando de los libros de narrativa. Miguel Mármol, que es un libro de testimonio y se considera una obra maestra en la etapa inicial del género testimonial. Quiero decir, Miguel Mármol. Y tenemos también Pobrecito Poeta que era yo, que es de ese periodo. También está las historias prohibidas de Pulgarcito. Las historias prohibidas del Pulgarcito. Entonces, en este periodo... Estos 2 libros que usted menciona, Miguel Mármol y las historias prohibidas de Pulgarcito, son identificadas como obras de historia. Sí, pero vaya, Las historias prohibidas del Pulgarcito es un libro collage y hace referencia a la historia de El Salvador. Sí, correcto. De la época de la invasión española. Desde ahí, o sea que es un periodo muy amplio. Y ya voy a hacer referencia a un aspecto clave de las historias prohibidas del Pulgarcito. Y en el caso de Miguel Mármol, tenemos el contexto histórico enfocado pues, hacia 1932, narrado por un sobreviviente, que es Miguel Mármol. Es un libro... Hacemos un paréntesis, porque aquí en la universidad tenemos una plaza que se llama Miguel Mármol, pero nadie sabe o nadie recuerda. Y bueno, usted sabe, aquí casi nadie habla. ¿Quién fue Miguel Mármol? Así en pequeño paréntesis. Miguel Mármol es un personaje histórico afiliado al Partido Comunista. Estamos ubicándonos allá por 1930, okay. Sí. ¿Verdad? Pero que... participó en aquel proceso de protestas, de revueltas en 1932, que recordemos que había en ese momento una crisis del capitalismo, una depresión del capitalismo que venía de los años 28, 29. Sí, de 1929 por ahí. Sí. Pero eso impacta porque recordemos que El Salvador era cafetalero, correcto, ¿verdad? Entonces la mayor parte de la población era campesina y si era el producto principal que generaba divisas, entonces ¿qué sucede? Que con la crisis que estamos viendo en Estados Unidos, pues, no están comprando el café, por lo tanto la gente está quedando sin salario, los campesinos, y ya eran pobres, entonces entra un proceso de desesperación impulsivo que al final la gente en un contexto de injusticia, ¿verdad? Y también reprimidos, ignorados, entonces vienen las protestas, ¿verdad? Pero fueron protestas armados con
garrotes, con Claro, machetes, por supuesto. y el ejército los empieza a reprimir. Esto nosotros lo abordamos en 2 episodios, otro especial de Proyecto Chachalaca que es sobre 1932 y cómo esta escalada de violencia termina en el 22 de enero de ese año con una masacre Sí, masiva. que prácticamente los pueblos indígenas, ¿verdad? En este caso de los izalcos, pues Quedan empiezan a cercenados. ocultar su identidad. Hay un cuento de Salarrué que aparece en Trasmaya, que se llama El Espantajo, que plantea esa temática de la represión contra el campesino. Pero ese cuento no salió publicado en ese momento, sino que aparece después de la caída del general Maximiliano. de Maximiliano Martínez. Que dicho sea de paso, 16 de enero, de mayo de 1956, me parece, es asesinado en Honduras. Aquí estamos así que en las fechas, por cierto. Y ese tema es importante, ¿va? Porque Roque Dalton, recurriendo al lenguaje coloquial y utilizando un personaje, ¿verdad? Escribe un poema que aparece en Taberna y otros lugares. Entonces ahí él está utilizando personajes, pero hay una diferencia. Los personajes que él utiliza en los testimonios, aquí es diferente porque es un personaje que el mismo Roque Dalton declara que ya no piensan como él, es un personaje que está a la altura política del momento. Entonces hay un cambio radical en el manejo del personaje en ese libro. Entonces, en el caso de Miguel Mármol, tema histórico. Sí. Ahora, en las historias prohibidas del Pulgarcito, que es un libro collage, igual que un libro rojo para Lenin, que es póstumo. Pero hay una diferencia. En un libro rojo para Lenin son artículos y de varios autores, ¿verdad? Con el tema marxista, y él va introduciendo algunos poemas, ¿verdad? Pero esa técnica también se observa en las historias prohibidas del Pulgarcito. Él pone artículos, pone poemas, pone bombas, pone noticias. Es un libro collage. Entonces, hay una declaración de Roque Dalton en el prólogo de un libro rojo para Lenin, donde él dice que ese es un libro de combate. Entonces, el tema del collage, Roque Dalton lo utiliza en su etapa de madurez como una herramienta de lucha. O sea, es una técnica y para él eso es poesía. Ahora, lógicamente, el collage en la forma como lo utilizan no fue influyente. Incluso en otros poetas, el collage como él lo utiliza, utilizando voces, artículos de variedad de textos. Pero sí es crucial, ¿verdad? Porque en su planteamiento teórico, pues él ha llegado a un punto donde dice, es que no puede ser solo el verso, la poesía no puede ser solo el verso, sino que hay que recurrir pues a esa técnica del collage, porque ya estamos en el proceso revolucionario. Y eso es clave en las historias prohibidas del Pulgarcito. Y nosotros lo detectamos en 2 momentos claves, al inicio y al final del libro. Pero luego él va introduciendo una serie de temas en el texto. Por ejemplo, en las historias prohibidas aparece el poema 1932, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo comienza ese libro? Comienza con el manejo del discurso de Pero de Alvarado, que él lo pone ahí, lo adapta y lo va escribiendo en verso. Pero él pone una observación al inicio, dice contrapunto, y el contrapunto son las letras que están en cursiva, los versos que van en cursiva, y todo lo que va en cursiva hace referencia a las acciones combativas de los pueblos indígenas cuando atacaban a los soldados españoles. Entonces, ese es el contrapunto. Los libros que han salido aquí en El Salvador sobre las historias prohibidas del Pulgarcito han cometido el error que eliminan en las cursivas. Y se entiende como un solo texto. Sí, como un solo texto. Y él está utilizando doble discurso, por eso él pone contrapunto. Pero, por ejemplo, en el caso de Siglo XXI, que son los primeros que publicaron ese libro y sacaron varias ediciones, allí sí van poniendo las cursivas. Entonces, por desconocimiento de editoriales, sí. Eliminan las cursivas, pero ahí están arruinándole el texto. Sí, arruinan la experiencia completamente. Así es. Entonces, Roque Dalton ahí está hablando de un doble discurso, pero lo que está resaltando es la estrategia de guerra de los indígenas, que era guerra de guerrilla, porque dice, nos atacaban por la retaguardia y cuando queríamos atraparlos se metían al monte y después los volvían a atacar. Pero esto, mire qué interesante, porque me parece que desde el punto de vista, y bueno, con el contexto del marxismo y el compromiso social y de la lucha revolucionaria, él como que lo que está haciendo es resignificar el pasado para poder crear una obra de inducción a la lucha, ¿no? Y me imagino que lo mismo hace con el libro rojo para Lenin, ¿no?
Sí. Ahora, el final de las historias prohibidas de Pulgarcito termina con un poema donde él cierra, donde dice: yo volveré, pero no a traerte la paz, sino el olfato del podenco. O sea, las historias prohibidas de Pulgarcito es un libro de combate de Roque Dalton. Y eso lo vemos también en un libro rojo para Lenin, pero este libro es más ideológico. En las historias prohibidas incluso observamos humor en las bombas que él utilizaba. Ok. Uh-huh. Y también en ese contexto está su novela, ¿verdad? Pobrecito poeta que era yo, que es, digamos, lo más avanzado en su producción literaria, porque Roque Dalton declara en uno de sus artículos que el poeta tiene que avanzar hacia la narrativa, y él ya había entrado en la narrativa, primero con el testimonio Miguel Mármol y después con la novela. Entonces, él así lo declara, ¿verdad? Que hay que avanzar hacia la narrativa. Y ya estaba él produciendo, cuando dice eso, ya está produciendo su novela. Entonces, esa es la etapa de mayor madurez en la literatura de Roque Dalton. Pobrecito poeta que era yo. Significa que si él hubiera vivido, se hubiera convertido en un gran novelista. Probablemente. Y aquí me parece que estas ya son obras consideradas como clandestinas. Ahí tiene, por ejemplo, el Poemas clandestinos, la novela Pobrecito poeta que era yo, y sobre aquí ya la vincula directamente sobre este tema de lo intelectual y la revolución, ¿no? Sí. Vaya, esa parte del intelectual y la revolución es de la parte ensayística, porque Ocean Sur, que fue una editorial que ya no estaba, hizo un buen trabajo porque publicaron la obra de Roque Dalton, pero lo interesante es que reunieron la parte ensayística de él en artículos literarios y los ensayos políticos. Son 2 libros. Son textos, algunos de esos textos yo no tuve, digamos, acceso a todo cuando hice mi investigación. Son libros más recientes, ¿verdad? Pero de esa etapa también están varios ensayos. O sea, la producción ensayística de Roque Dalton es prácticamente de su experiencia en Cuba, porque él ahí está publicando en varias revistas, pero la principal es Casa de las Américas, y llegó a trabajar en Casa de las Américas. Y ahí tuvo él algunas experiencias porque entró en descontento con Roberto Fernández Retamar, que él renunció a Casa de las Américas. Pero eso no terminó tampoco con la amistad. Y todo estaba en función por ciertas situaciones políticas que se daban. Oh, Lucy, ¿por qué no me clasificas entre los insectos que amas? Todo es cuestión de atravesarme el cuello con un alfiler de mi tamaño y colgarme entre las crisálidas con un hermoso rotulito blanco. Sábado, el aire tibio entre tu ropa y la juventud es el aceite que me he destinado, oh equivocado dolor, pues en tus ojos surgen bocanadas de un humo invisible, cual si confesaras de pronto ser hija de una religión prohibida. Peregrino eterno, pero dejado de la sabiduría, persigo tu verdad, que es falsa y bella. Los poetas comen mucho ángel en mal estado, y si me alejo de ella, algún día alguien me dará la razón. Para mí, Churchill, el gran chupahumo del siglo, una estrella del fútbol, como Pelé, un pastor de almas, una juez, alguien que tenga su eje sin un rictus de tirabuzón. Espigo en tu alma, amor mío, en mis sueños, y la primavera no depende de que huya el invierno. Mi naturaleza cobarde persigue siempre una solución, y en la fecha señalada para asolear la sangre, cuidará de que anochezca nublado y de que todos los cuchillos estén en el fondo del mar. Tener un eje en la vida es lo más importante del mundo. La prueba está en que el mundo tiene también el suyo. Ah, qué pobre gordito, lo que le pasaría sin él. Creí que se me había detenido el corazón. Cartas ya leídas, joyería dañosa de los bolsillos, meadas del búho doctoral en los hongos de la borrachera, fuera de aquí. En las paredes, frescos de fechas olvidadas son fanfarrias brillantes en lo hora la cerveza, moral irrompible la que nos atisba desde el fondo del polvo, repito, como el dinero de los hombres en la casa del caracol. Expulgo tu alma, amada mía, y de mis ensueños surgen volátiles huevos de piojos, iguales a ínfimas pompas de jabón hechas con una aguja hipodérmica. Regio, creo que he perdido el tren. Caen todas las puertas, y la noble visión de tu lecho resplandece más y más. La vida moderna solo tiene salida para los santos, sobre todo para los santos metidos a gígolos que se anuncian con viles trompetas mientras enhebran 47 festejos de órdago. Así se forman los conjuntos musicales más cotizados. Cuestión de ubicuidad, elemental. Cumple ahora con tu deber de conciencia. Sería igual decir tus obsesiones. Di que pensar en el comunismo bajo la ducha es sano, y, en el trópico al menos, refrescante. O sentencia con toda la barba de tu juventud. Si el partido tuviera sentido del humor, te juro que desde mañana me dedicaba a besar todos los ataúdes posibles y a poner en su punto las coronas de espinas. Pero eso es confundir el partido con André Breton. ¿Y la ternura? Pero eso es confundir el partido con mi abuelita Eulalia.
De lo que se trata es de hacer más frecuentes estos reconfortantes viajes hacia nosotros mismos, construirnos los bosques balsámicos suficientemente fuertes para diluir sin daño nuestro aliento funeral, darle su chance de florecer al viejo hueso. No busques otro camino, loco. Cuando ha pasado la época heroica en un país que hizo su revolución, la conducta revolucionaria está cerca de este lindo cinismo de bases tan exquisitas. Palabras, 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 excluida toda posibilidad de terminar con las manos callosas, claro está, o el corazón calloso, o el cerebro. Y bueno, ahora hablamos un poco sobre estas obras que se publicaron ya después de su muerte, obras póstumas y el legado literario que va desde 1986 al 2005, ¿no? ¿Qué me puede decir con respecto a estos libros? En cuanto a sus libros póstumos, primero es Poemas clandestinos, ¿verdad? Que circuló en hojas volantes, o sea, fue una producción artesanal. Pero el libro, de hecho, es póstumo y ya en forma de editado, pues con editorial, fue publicado en Costa Rica, Poemas clandestinos, y se llamaba originalmente Historias y poemas de una lucha de clases, ¿verdad? Esa era, digamos, la intención de Roque Dalton, ¿verdad? Pero como el libro se publica después de que él ha fallecido, sus compañeros pues, de la Resistencia Nacional lo reúnen, lo recopilan, lo publican, pero después salió publicado en Costa Rica. Ese es el primer libro póstumo, que se hizo ciertas críticas en algunos autores que decían que Roque Dalton ahí perdió la calidad poética. Okay. Pero él no es que renuncia. Por ejemplo, Luis Melgar Brizuela decía que Roque Dalton ahí había renunciado a la poesía, a la calidad, etc. Pero Roque Dalton no renuncia. Lo que sucede es que hay unos textos ahí que sí son políticos, pero no sabíamos si eso iba a ser publicado en forma de libro. Él ya había fallecido y Roque Dalton tenía la característica que iba revisando y cambiando los textos. Iba reversionándolos poco a poco. Incluso los ya publicados, ¿verdad? Entonces, no sabemos qué es lo que él iba a rescatar para publicar como libro. Y la gente se precipitó a decir y lo publicaron todo. Okay. Entonces no se puede decir de que él renunció. Y por otro lado, el estilo de Poemas clandestinos es el estilo de poesía coloquial que él ya venía utilizando en taberna y otros lugares, que es donde se dice que es el mejor libro de Roque Dalton, pero ese estilo ya está ahí, ¿verdad? La segura mano de Dios, por ejemplo, que es donde habla el tema de la muerte del general Martínez, es con estilo coloquial. Esa característica, ese estilo está en Poemas clandestinos. Entonces, aparte de eso, vemos el humor. Ahí hay bastante humor en ese libro, en Poemas clandestinos. Pero sí aparecen unos textos que se nota pues que la intención es más política, como más panfletario el texto. Pero eso, al final de cuentas, es discutible. Por ejemplo, Manlio Argueta ha sostenido de que no, que allí lo que tenemos es poesía, pues, ¿verdad? O sea, rechaza esa cuestión del panfleto. Luego tenemos un libro rojo para Lenin, que fue otro libro póstumo. Que es del que estábamos hablando, que es un libro collage. Es collage, sí, es un libro donde él está poniendo artículos sobre Lenin. El tema ahí central es Lenin. Y reúne artículos de varios autores. Y él introduce algunos poemas. Por ejemplo, uno de los poemas bonitos que aparecen ahí es Ley de la Vida. Pero es un texto donde vemos menos creatividad poética, porque es collage y es bastante ensayístico. O sea, no es un texto donde se observe el estilo poético en forma de verso de Roque Dalton, sino que es un ensayo. Sí, es una recopilación de textos. Vamos a ver si tenemos otro libro. Sí, tenemos un libro levemente odioso y últimos poemas. Más que todo es un libro levemente odioso, que es también un libro que ya muestra esas características collage, es de madurez. El libro introduce un poco de humor. Ahí aparece un poema que se llama Aquelarre, ¿verdad? Que es humorístico y es bastante hermético, ¿verdad? Es bastante surrealista también en su estilo. No es un libro accesible, o sea, es totalmente diferente si los comparamos, ¿verdad? Un libro levemente odioso, que algo nos dice el título también. Sí. Es muy diferente a Poemas clandestinos, ¿verdad? Pero son libros también de madurez. Ahora, ¿por qué esos cambios de estilo en el manejo del discurso? Porque Roque Dalton tenía una teoría, una tesis,
Él decía que el poeta tenía que estar a la altura de sus tiempos y manejar los estilos que se estaban manejando en ese periodo. Es decir, poesía en verso libre, poesía vanguardista, poesía surrealista, poesía coloquial, poesía humorística. Todas las tendencias había que manejarlas en su teoría, en su planteamiento. Y lo otro es que se fusiona el verso con su experiencia de vida, la poesía y el tema de la revolución. Esos son temas inseparables. O sea, el compromiso estuvo presente desde su inicio hasta el final de su producción literaria. Ok. Soy Orfeo, y según las reglas del juego, no me queda otro camino que descender. El futuro que nos hace sudar no es cosa nuestra. Es como la serpiente del encantador. Cuando alguien habla de paz aprovechando el sol mucho mejor que el resto del mundo, entre los sacrosantos folclores de Penthouse, garra humeante, lengua de púas, ojo como una trampa, aires de la devoración, ruidos triunfales, ¿qué color queda? ¿Qué color falta para cerrar el vértigo de la monotonía? Vale más otra ronda de cerveza, una tranquila voz nostálgica clamando por la prisa, a la par que señale la lentitud en el baile de Lucy. Oye, ¿por qué no te mueres, pero de verdad? Oye, ¿por qué no hacemos un pacto de coraje? Pero de verdad, nos uniforma el ceño hostil, brutales muchachitos de ilustre dicción. En Cuba no será así. En América Latina no podrá ser así. En ninguna parte del mundo hay pumas, o da el sol sombra rosada, o flamea la cólera como una bandera verde. Por eso, todo podría ser tan sencillo si no insistiera el hombre en discutir su asunto con el bien y el mal. Clorato de potasio, ácido sulfúrico y gasolina. Lleno eres de gracia en tu frágil botella. Los señores caen contigo, ya no se diga con las bazucas en la hora de las bazucas. Bendito eres, bendito será el fruto de tu llama, porque el problema no es incendiar el mar. Muy bien, pero aún queda el camino de Juan 24. No exageres, no exagero. El coraje es la mitad de la vida, la otra mitad es la táctica. Aquí en secreto, acuérdate, cuando supiste de la secta oriental cuyos miembros se cortan a sí mismos el dedo meñique, no comprendiste que, como todos, ese reto era para nosotros. No basta decir que son unos imbéciles. Te juro que si tú te cortaras el dedo mejor que yo, sería tu lacayo por 14 años y podrías hacer tuyos mis mejores proverbios. Séneca, ese masoquista español. Los poetas son cobardes cuando no son idiotas. No depende de mí. Ahora todos ellos escriben novelas porque ya nadie traga los sonetos. Escriben sobre la marihuana y otros equívocos menos brumosos porque ya nadie quiere saber nada del futuro. Y qué maleables son. Si comenzáramos a cortarnos los dedos, miles de narices poéticas iban a quedarse sin su vieja caricia íntima. No hablemos más de política. Bien, las remolachas se pudren en el campo por falta de brazos. Bien, pensemos en el suicidio con los sesos del sexo. Bien, desde la punta del mejor tulipán, la primavera nos contempla. Bien, tu patria ideal sería un bosque de monumentos de mármol amarillo. La política se hace jugándose la vida o no se habla de ella. Claro que se puede hacerla sin jugarse la vida, pero uno suponía que solo en el campo enemigo. Al menos así debería ser. Si al comprar mi almanaque no hice mal negocio, estamos ahora en 1966. Atención, coro vacuo. Mi dedo índice sea vuestra estrella de Belén. A un soldado que lucha en la frontera, Catalina entregó su corazón. Ironizar sobre el socialismo parece ser aquí un buen digestivo, pero te juro que en mi país primero hay que conseguirse la cena. No hay duda, es un cobarde. Solo el cinismo nos hará libres, repito, citando ideas vuestras. Esta conversación podría recogerse como un poema. ¿Para qué? ¿Crees que asustarías a alguien? No, las únicas personas que todavía se asustan son los organizadores de los Boy Scouts, y solo con respecto a unas culebras centroamericanas llamadas tepolcúas. Yo lo decía porque cualquier blasfemia revela su elevado sentido moral si le construyes una estética de respaldo. Además está el problema de la sintaxis. Uno debe darse su puesto. Aquí tienes a Sartre, traído de los cabellos como un sedante. Y con respecto al tema del asesinato de Roque Dalton, ¿qué me puede decir de las circunstancias? Bueno, sobre la muerte de Roque Dalton, haría primero esta observación. El tema de la muerte está presente en su producción literaria. Él habla en varias ocasiones del tema de la muerte y plantea la persecución política, como que él anunciaba la muerte, ¿verdad? Entonces eso es parte de su producción literaria y se refleja en Taberna y otros lugares. Ahora, es un tema complicado porque no tenemos datos que sean verídicos que comprueben desde un punto de vista jurídico o científico. El asunto es que
el tema de la muerte implica un proceso de contradicciones al interior, ¿verdad?, del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, donde él se incorpora, ¿verdad?, porque se genera una serie de conflictos. Se plantea que Roque Dalton llega al ERP, él provenía de Cuba, ¿verdad?, y se le considera un asesor y que entra en esa calidad de asesor del ERP, pero él ya es una persona mayor que ronda los 36 años. 36, 38 Ajá, por ahí. sí, y ya es una persona madura, acostumbrada al debate, irreverente, ¿verdad? Que desde un punto de vista ideológico mantiene posición, las defiende, y era un intelectual con experiencia en Latinoamérica y en Europa, pero en Latinoamérica en torno a Casa de las Américas, y eso era importante en ese periodo. Entonces, Roque Dalton se incorpora, pero luego viene, digamos, un conflicto interno que se estaba gestando, ¿verdad?, a raíz de cómo hacer la guerra en El Salvador. Y el ERP era militarista. Entonces ahí como que hay cierta diferencia, ¿no?, en cuanto a la lucha desde el punto de vista de la participación del sector obrero, de las masas, la lucha social, y por otro lado la línea estrictamente militarista, ¿verdad? Entonces Roque Dalton era más de una posición donde se tenía que participar también desde el punto de vista social, la lucha de masas, ¿verdad? Entonces hay una línea militarista que se observa en el RP a nivel dirección, y esa línea también se observa en esa etapa inicial en las FPL. Y las FPL, ¿verdad?, que había sido fundado por Cayetano Carpio, ¿verdad?, tenía su origen pues en el Partido Comunista. El ERP no. El ERP no tenía, desde el punto de vista ideológico, no eran comunistas, ¿verdad? Los Cayetano Carpio sí venía desde esa línea. Pero sucede que el Partido Comunista iba enfocado pues hacia la vía electoral, ¿verdad? Por eso fue el último partido, el último grupo que se incorporó a la lucha armada hacia 1980, y estos estaban en esa línea de la lucha armada desde 1970, y los dos grupos primeros, el ERP, que tiene su antecedente, que se dice que se llamaba el grupo, ¿verdad?, y las FPL. Entonces se generan pues esas diferencias ideológicas, pero al final, así como lo veo yo, al final es una cuestión de rivalidad política que se genera al interior del ERP. El líder era Alejandro Rivas Mira, que era una persona también con experiencia, que era mayor que los demás, casi como la edad de Roque Dalton, que era el líder, ¿verdad?, y que se habían conocido en Cuba. Entonces se genera una diferencia política, pero al mismo tiempo es de rivalidad. O sea, la rivalidad por el poder, ¿verdad?, pero en este caso de parte de Rivas Mira se ve como amenazado, ¿verdad?, por el liderazgo que también estaba ganando Roque Dalton en las filas del ERP. En las filas del ERP. Aparte que era un intelectual, ¿verdad?, pero Rivas Mira también era un tipo inteligente, ¿verdad? Entonces yo eso lo combino con el tema de la codicia por el poder, de la envidia, pero al final es rivalidad política. Entonces, sucede que pues si una estructura militar es verticalista, ¿verdad?, y Roque Dalton no tenía esa experiencia militar. Él había tenido un entrenamiento, pero desde el punto de vista actitudinal y psicológico, él estaba hecho para el debate, ¿verdad? Incluso declaró en su testimonio Fermán Cienfuegos que era el comandante después de la Resistencia Nacional y que era cercano pues a Roque Dalton, y Fermán Cienfuegos declara que cuando a Roque Dalton lo habían detenido le hicieron llegar un arma, una pistola, para que él se defendiera. Esa arma se le hicieron llegar a través de la gente de Lil Milagro Ramírez, ¿verdad?, que estaban cercanos ahí, y le hicieron llegar un arma para que él la utilizara, y él se negó a utilizarla porque creía que todavía se podía resolver la situación a través del diálogo. Daba una pauta pues hacia eso, pero que indica eso, que no la ve venir Roque Dalton, ¿no? O no se la cree. O no se la cree, pero en mi opinión es una cuestión también de pragmatismo militar, ¿verdad?, de esa desconfianza. O sea, quienes lo asesinan no dudaron, utilizaron el arma, ¿no?, y lo asesinaron, ¿verdad? Pero eso lo declara Fermán Cienfuegos en su testimonio.
Ahora bien, hay otro detalle, ¿va? Que cuando se hacen estas investigaciones, las que han salido, por ejemplo, el caso de mi libro, La teoría literaria de Roque Dalton, el de Luis Melgar Brizuela, La brújula de Roque Dalton, no habían quizás surgido algunos testimonios. Ahora hay más información, ¿verdad? Y Luis Alvarenga en El Ciervo Perseguido, en la segunda edición, ahí él agrega otros testimonios, se documenta más y plantea, digamos, otras ideas, otra información que no aparecen en la primera versión, ¿verdad? Entonces, siempre se hace referencia a Alejandro Rivas Mira, ¿no? Que era el líder de ese momento. Bueno, el asunto es que él se entiende que 2 años después se retiró, ¿verdad? Y quedó como líder principal ahí Joaquín Villalobos. Pero hay un detalle, cuando se dieron los acuerdos de paz, hubo un programa de televisión, yo recuerdo, Donde se comprometen a... donde aparece ahí están entrevistando a Joaquín Villalobos y a Guadalupe Martínez. Y ellos ahí reconocen que eso fue un error político, el asesinato de Roque Dalton, y que la responsabilidad recaía en la dirigencia, pero nunca dijeron en nosotros, sino que era la dirigencia y que eran varios, ¿verdad? Y eso fue en televisión. Y luego vienen otros textos, por ejemplo, Juan José Dalton, en una entrevista que él hizo a Joaquín Villalobos, él plantea que Joaquín Villalobos hizo otro reconocimiento. Bueno, hay otros textos que generan como inquietud, sospecha, pero el punto es que no se tiene certeza o testimonio de quienes llevaron a cabo esa acción, más que reconozcan, y eso es bien difícil, que se lo digan. Hubo un proceso también más reciente de denuncia que se hizo en la fiscalía que En el 2010 me parece, sí, y se cierra en el 2012. sí, y era una cuestión bien difícil, porque se habla de un crimen, de un asesinato, pues, pero como desde el punto de vista jurídico no hay prueba, pues no hay evidencia, no hay un cuerpo, Sí. entonces era bien, bien complicado. Se dice que él o los restos de él son entejados en esta zona conocida como el Playón, que es carretera Quesaltepeque, me parece, en Sí. esta zona, donde está, digamos, que lo que quedó de la lava volcánica, de la erupción del volcán de San Salvador. Sí. Esa digamos, es la versión que más se plantea, que ahí fueron a tirar los cuerpos con uno de sus compañeros, ¿verdad? Pancho, me con parece. Pancho, Ajá, sí, ¿verdad? Arteaga. Entonces, ahí lo llegan a tirar y que medio los enterraron y que después las aves de rapiña y todo Los eso. perros y Sí. todo eso. Ajá, pero esa es una versión que también era producto de una investigación de las Naciones Unidas, ¿no? Pero que lo habían asesinado en otro lugar, ¿verdad? En la casa donde lo tenían a él cautivo, sí, ¿verdad? Entonces, esa información, no tenemos evidencia científica, ¿verdad? Sobre eso. Solo quedan las especulaciones. Sí, pero sí tiene, digamos, es creíble, ¿verdad? Pero no tenemos evidencia. Ahora, ya de la responsabilidad del asesinato, ahí sí yo no podría dar mi Ok. opinión, más que todo lo que dicen los testimonios de algunas personas que estuvieron cerca, ¿verdad? Este tema lo trata Luis Alvarenga en El Ciervo Perseguido, ¿verdad? Ok. Doctor, y me gustaría preguntar esto, y aquí yo sé su opinión. ¿Por qué cree que no se dice? ¿Por qué cree que no se quiere revelar esta información? Mira, Sin duda alguien lo sabe, pero sí, es ¿por que qué? quienes lo saben son los autores quienes llevaron a cabo la acción, ¿verdad? Es bien difícil porque, o sea, es complicado, pues, ¿verdad? Roque Dalton es una persona muy reconocida en el país y a nivel internacional, ¿verdad? Y asumir esa responsabilidad es bastante complicado porque hay un desprestigio total, ¿verdad? En una acción así, ¿verdad? Se dice que desde un punto de vista ético, moral, es una obligación, ¿verdad? Pero reconocer eso es caer en un gran desprestigio, ¿verdad? Entonces, es complicado eso. Pero sí hay que considerar pues que el tema sigue vigente por esa misma razón, ¿verdad? Sigue vigente y generando desconfianza y cuestionamiento, ¿no? Y dolor en la Claro. familia. En la familia y pues en tantos seguidores. Se puede incluso hasta estudiar como usted lo ha demostrado.
Sí, no, Roque Dalton, o sea, sigue vigente su producción literaria. Bueno, ya hay bastante estudios, pero siempre hay, digamos, elementos o temas en los que se puede profundizar, ¿verdad? Pero hay que reconocer que es el poeta más estudiado. Estamos hablando de 4 investigaciones amplias que se han hecho de Roque Dalton, más el que hizo Laurie García, que es más que todo sobre el tema de la muerte. Ya son 5 textos. Claro, ¿verdad? Que otros escritores, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo Neruda, nosotros vamos a la biblioteca y podemos encontrar 100 investigaciones, ¿verdad? O más, ¿verdad? De otros autores, ¿verdad? Pero Roque Dalton ha sido bastante estudiado. Y hay que estudiar a otros autores. Ni Claudia Lars ha sido, que es la poetisa, pues, salvadoreña de mayor trayectoria, aunque su producción literaria reúne unos 12 libros. ¿Verdad? Si nosotros comparamos con otras poetas actuales, la superan. Estamos hablando de escritoras que tienen 30 libros, ¿no? Pero Claudia Lars tiene un nombre, pues, es una clásica. Sí. Pero el estudio que se ha hecho de ella es de sus obras completas, el que hizo Carmen González Huguet, que es el estudio, digamos, del primer tomo que se hace, porque son 2 tomos, que son unas 100 páginas. Entonces ella da parámetros, define estilos, pero no es suficiente para explicar la producción de Claudia Lars. Y es una escritora que hasta allí, miren, que es clásica y poco estudia. Entonces la poesía en El Salvador ha sido muy poco estudiada. Sí. Uh-huh. Y mire que lo único que le han dado a Claudia Lars ahorita es un bypass. Sí. Pero ahí estaba, que realmente las universidades, el gobierno, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación puede hacer más. Entonces lo que se ha hecho es que se han publicado las obras, pero no es suficiente pues como para conocer, para digamos que la gente reconozca o que su producción pues sea leída. ¿Verdad? No es suficiente solo publicar las obras, hay que hacerles estudios. Investigación, sí. Nombrar las cosas es denunciarlas. El problema es qué ser, el cáncer o el canceroso. Lucy y nosotros 2 en un baúl, aún salvajemente trucidados. Mejor así precisamente, piénsolo. Lucy se lo merece todo, y yo no le llegaría completo sin tu amistad. Ya ves cómo la guerra no es el mayor de los desperdicios. Cuando te parte el vientre la 4ª parte de una granada, ¿deviene obligatorio amar al resto que mató al más cercano de tus enemigos? Es decir, quería preguntar algo mejor que eso. Creo que estoy borracho ya. Centauro, ¿qué ventajas mantienes al encontrarte cara a cara con el cazador solitario? Él dejó en casa el permiso para disparar y tú eres tan solo una leyenda para hacer temblar de gozo a los niños bajo la luna. Las papas subirán un 12%, la ropa subirá un 8%, los tranvías subirán un 20%, Neruda subirá un 18%, murmuraciones de rincón oscuro, acusación desde la luz goyesca. Y bueno, doctor, para ir terminando este episodio, me ha dado una perspectiva completamente nueva de Roque Dalton, casi no lo imagino, y definitivamente una persona muy interesante. Y me gustaría preguntarle de la obra de Roque Dalton, ¿qué permanece particularmente relevante para la sociedad salvadoreña de hoy en día? Si vemos a Roque Dalton desde el punto de vista literario, tenemos aquí a un escritor con estilo vanguardista, pero que también recurre a un trabajo poético tradicional. Es decir, el verso es el tradicional, el verso libre es el vanguardista. Entonces eso ya es un legado, ¿verdad? Porque los poetas jóvenes pueden recurrir pues a estos textos y leer poesía que reúne esos estilos, ¿verdad? Entonces hay un legado de Roque Dalton que para mí lo más importante es el valor de la identidad nacional histórica que él trabaja en su literatura y que lo defiende, y el amor que le tenía al país. O sea, morir por su país, luchar por su país es algo que tiene un gran mérito, que la gente normal no es capaz de hacer eso. O sea, él no era normal. Definitivamente no. Entra en un punto de compromiso político de llegar a ofrecer su vida pues, por el país. Entonces eso no lo hace cualquiera. Entonces Roque Dalton, el tema de la identidad lo trabaja en su poesía
¿verdad? Pero también en su narrativa, en sus ensayos, y eso nos permite pues conocer la historia, ¿verdad? Entonces eso es importante, ¿verdad? Y, por ejemplo, Luis Melgar Brizuela en sus conclusiones hace referencia a ese tema, el tema de la identidad, ¿verdad? Ahora, conocer el tema indigenista también es importante porque nos permite desarrollar la identidad de dónde venimos nosotros, al menos una parte de nosotros, más, porque tenemos una cultura híbrida, somos cultura mestiza, o sea, el mestizaje genera fortaleza, ¿verdad? Entonces, dentro del mestizaje tenemos valores indígenas. Por ejemplo, nuestra dieta alimenticia es cultura del maíz. Definitivamente, sí. Y nos gusta el atol, nos gustan las pupusas. Incluso nosotros hablamos nahuatñol, que es una mezcla de Salvador y náhuatl. Está bien interesante eso. Sí. Comemos tortillas y eso es indígena, es cultura heredada, ¿verdad? Entonces, Roque Dalton en este sentido pues nos plantea, digamos, una literatura que en su contexto pues hay una visión revolucionaria ahí, ¿verdad? Entonces hay que verlo a Roque Dalton en su contexto, ¿verdad? Pero yo creo que su obra en este sentido pues es bastante valiosa. Ahora, hay una desventaja en el sentido de que desde el punto de vista editorial hay como diferencia, pues porque unos textos no han sido publicados, otros sí, que Rafael Lara Martínez hizo un estudio sobre eso, a cómo han ido cambiando algunas versiones, ¿no? Desde el punto de vista editorial. Su novela, Pobrecito Poeta que era yo, es una novela vanguardista que tiene bastante humor, que plantea los conflictos de la época, que lleva mucha información autobiográfica ahí, pero abordado desde la ficción, ¿verdad? Es una buena propuesta, pues, también desde el punto de vista novelístico. Y sigue vigente porque es novela, ¿verdad? Sí. El testimonio, ¿verdad? Miguel Mármol, que es una obra maestra del género testimonial. Testimonial, correcto. El tema de la identidad es la fuerza para mí de la base. Dalton. Sí, es la base. Ahora, y esto quizá ya apelando a su imaginación, si Roque Dalton estuviera aquí con esta pregunta, vamos a ir terminando, ¿qué cree que estuviera haciendo? Bueno, ya estuviera bien mayor, ¿verdad? Sí, pero andaría los 84 años. 84 años aproximadamente. Bien, Roque Dalton sería un novelista y sería un clásico novelista muy reconocido al estilo de Julio Cortázar. O sea, sería un escritor universal porque ya se veía el estilo en Pobrecito Poeta que era yo, y Roque Dalton a sus 30 años ya debatía, ya estaba participando intelectualmente con escritores que después de talla mundial. ¿Y quiénes eran? Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Mario Vargas Llosa, que después se separa pues, de ese contexto. Escritores como Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal ganó al final, ya muy anciano, el premio Reina Sofía, que es el premio más significativo en el caso de poesía, de poesía, ¿verdad? Que lo dan en España. O sea, sería un escritor muy reconocido y como él, digamos, Julio Cortázar era como su hermano mayor, digamos, le llevaba unos años, pero eran amigos, ¿verdad? Y después de la muerte de Roque Dalton, Julio Cortázar escribió un artículo, ¿verdad?, sobre esa situación. Bastante triste, pues, lo que él siente, pues, por su amigo, a Roque Dalton. Entonces, él estaría escribiendo novelas y ensayos, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista ideológico, seguiría siendo revolucionario. Definitivamente. Él sería incapaz, pues, a renunciar a esa idea revolucionaria, solo que estaría adaptándose a los tiempos. A los tiempos actuales. Pero alguien como Roque Dalton no cambia su posición política, como vemos de otros escritores o de algunos políticos de la época, incluso que participaron y dicen que ellos ya no son rojos, que ellos ya no son de izquierda. No, eso para mí esa es falta de madurez política, de falta de compromiso. Una cosa es que cambie el contexto, que ya no estamos para guerras, cosas así, pero el compromiso ideológico, político, que va en función de un país, de un pueblo, eso no se puede cambiar. Yo por eso en la novela que acabo de publicar hago honor pues a los caídos, a la gente que sí luchó por el cambio social, que murieron y otros que están vivos. Pero esa entrega pues de luchar por un país de sufrimiento es lo que yo
intento reivindicar en esta novela que acabo de publicar, que se llama Keikin. Valga ahí el espacio para hacer por supuesto. promoción. Tarde o temprano vamos a regresar a hablar de la novela suya. Vale, Sí, no se gracias. preocupe. Bueno, y quizás con esto habremos terminado este segundo episodio. La verdad es que hay muchas cosas que decir todavía de Roque Dalton. Esto no va a ser lo último que vamos a hacer dentro del proyecto. Muy probablemente más adelante, el próximo año, en estas fechas, vamos a hacer otro pequeño homenaje. Pero viendo todo lo que hemos pasado, o más bien escuchando todo lo que hemos podido comprender de Roque Dalton ahora, creo que no se termina. No se termina. Doctor, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme a este programa que yo no lo conocía. Así que hoy voy a hacer un fans. Bienvenido siempre. Sí. Voy a seguir el programa. Está como destinado a los jóvenes, me decía. Bueno, la aquí audiencia, está como ¿eh? para cualquier generación. Aquí estamos abiertos a todas las temáticas. de hecho. Pero sí es bastante ingenioso y los felicito porque ustedes jóvenes y andan metidos en este tema del compromiso, Ya de la no tan identidad, jóvenes. lo cultural. Ya no tan joven. Y es bien interesante porque en tu caso, que sos un ingeniero interesado en la cultura, en la literatura, indica que hay visión, ¿verdad? Y creo que deberías de pasarte al área de las humanidades hasta trabajar aquí con nosotros. Ojalá, ¿verdad? Ya vamos a ver, ya vamos a ver cuando apaguemos los micrófonos. Doctor, muchísimas gracias. Y la verdad es que ha sido excelente, ha sido un episodio muy interesante, muy nutrido. Y bueno, nos escuchamos pronto. Sí, gracias y también me saludas a tus compañeros de trabajo en este proyecto. Muchas gracias.